Muy buenas tardes, estamos desde Asopormen en la ciudad de Bucaramanga. Esta vez queremos llegar a todos ustedes comentándoles sobre un servicio que tenemos que nos llena de mucho orgullo por ser los pioneros en el oriente colombiano de traerlo a la ciudad, al departamento, para beneficiar a toda la población que lo necesita. El método Tomatiz es un método nuevo como ciencia, tiene más o menos unos 60 años en el mundo. Fue descubierto en Francia, exactamente en Luxemburgo, y gracias a la iniciativa de nuestra fonoaudióloga María del Pilar Ariza Pérez, fue traído con mucho esfuerzo gracias a la cooperación local y al esfuerzo institucional de Asopormen para brindarlo como una oportunidad de educar la escucha en la población. Todos hablamos de la educación, pero nunca hemos pensado en que en educar, la forma en que escuchamos marcará el derrotero del desarrollo de nuestras habilidades psicomotrices y comunicativas y quizás el éxito que tengamos en el ambiente laboral de nuestras vidas, el saber cómo relacionarnos. Por eso hoy nos acompaña la terapeuta, la fonoaudióloga y consultora Tomatiz, María del Pilar Ariza Pérez, quien está encargada del método Tomatiz en Asopormen. Buenas tardes, María del Pilar. Buenas tardes, Dairon. Dairon, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes esta información. A usted por abrir el espacio y llegar a nuestra comunidad y a más personas que en el futuro vean esta transmisión, escuchen el audio y el video en nuestros canales para descubrir qué es el método Tomatiz. Entremos en materia. Cuéntele a la gente qué es el método Tomatiz y qué logra. Gracias, Dairon. Mira, este método es un método de estimulación auditiva neurosensorial que se basa en el sonido. Esto se hace a través de música de Mozart, cantos gregorianos, algunos valses y la voz nuestra, la voz humana. Hay algunos CDs que traen o algunas guías musicales que traen canciones infantiles. Esto se percibe a través de un estímulo. El estímulo en este momento sería la música, que llega a través del oído y pasa hasta llegar al nervio auditivo y lógicamente este va a dirigir el estímulo según la necesidad, según lo que hayamos programado, va a dirigirla hacia el cerebro. Va a estimular ya sea la escucha, ya sea el equilibrio, ya sea la energía, según lo que necesitemos estimular. Según estudios determinados, bueno, han hecho realmente muchos estudios sobre Tomatiz y han determinado que el oído capta más o menos el 90% de los estímulos que llegan del exterior. Y de ahí que es el órgano sensorial más importante de todo nuestro cuerpo. Entonces es muy importante resaltar las funciones del oído, que no solamente es oír, sino que tiene funciones como el equilibrio, la coordinación, la audición, la escucha activa, que es lo que realmente entrenamos nosotros, y la dinamización. ¿Qué es esa dinamización? Es la que genera la energía al cerebro y lógicamente a nuestro cuerpo, el querer realizar nosotros las actividades. Entonces, esto es más o menos Tomatiz. Yo quisiera hablarles un poquito acerca de cómo se realiza. Es a través de un oído electrónico se pasan los estímulos y a unos auriculares especiales que traen un dispositivo de vía ósea o un vibrador en la parte superior y trae, pues lógicamente, la salida aérea. Eso va a transmitir los sonidos de la música filtrada, que viene ya filtrada de un laboratorio, y se emiten a diferentes frecuencias, teniendo como objetivo pues sorprender al cerebro y estimular todas las áreas pues requeridas según el usuario o el paciente. María del Pilar, pudiéramos hablar entonces, el método Tomatiz fue el descubrimiento a partir de muchos experimentos en la primera mitad del siglo XX del otorrinolaringólogo, el doctor Alfred Tomatiz. Por eso su nombre, el método Tomatiz. ¿Cómo llegó a este descubrimiento? A partir de la educación de la escucha como un dínamo de energía y generador de capacidad de ejecución en la gente que lograba tener un control sobre su audición.
Bueno, yo quisiera hablarles un poquitico acerca de su creador. Como tú lo dijiste, fue el doctor Alfred Tomatis, médico otorrinolaringólogo, nacido en Francia en 1920 y murió en el 2001. Pero este método realmente hace más de 60 años fue creado por él. Él fue, en su infancia o en su hogar, él fue hijo de cantantes de ópera. Entonces él vivió metido en ese mundo de cantantes de ópera, de líricos. Entonces fue creciendo y le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la voz y con la audición. Por eso fue que decidió pues estudiar, ser médico primero y después otorrinolaringólogo. Él siempre se interesó por la voz, lógicamente de donde venía, y por la audición. Él decía que la voz produce lo que el oído escucha. Si estamos escuchando inadecuadamente, si perdemos facultades de nuestro oído, se va a notar en la voz. Entonces, de ahí él diferenció muy bien entre oír y escuchar. Es algo que tenemos que tener muy claro. Entre oír y escuchar, él decía que oír nosotros lo hacíamos, queríamos o no, mientras no haya un problema a nivel de oído, queremos o no, lo vamos a hacer porque es una actividad involuntaria, lo hacemos todo el tiempo, de noche, de día, dormidos, despiertos, oímos. Mientras que escuchar ya es una actividad muy seleccionada, muy voluntaria, requerimos de una motivación y vamos a escoger los sonidos que nos interesan de todo lo que nos llega a nuestros oídos. Eso es escuchar y eso es en lo que estamos fallando la mayoría de las personas. Entonces, a través de ese trabajo con músicos y más adelante él trabaja en una fábrica de aeronáutica, entonces se da cuenta que las cualidades de la voz, tanto de esos obreros que trabajaban bajo mucho ruido, y los cantantes líricos que trabajaban con su voz, pero a altas frecuencias, iban perdiendo esas facultades auditivas, iban lógicamente deprimiéndose porque perdían la facultad de su voz, las cualidades de su voz. Entonces de ahí nació él con la necesidad de crear pues un equipo o algo que ayudara a estas personas. Ahí empezó él con la creación de su oído electrónico y empezó a trabajar las frecuencias que exactamente esas personas iban perdiendo y fue rehabilitando. Lógicamente después fue estudiando más y ya no era solo las personas que perdían las cualidades de su voz, sino que empezó a trabajar aprendizaje, con atención, con concentración, con la vitalidad. Bueno, ahora más adelantico les voy a comentar todas las aplicaciones. ¿Y cómo llega el método Tomatiza a Colombia? Aquí habían, antes de Asopormen, unas instituciones que habían decidido tomar la iniciativa, ya que vieron en su lugar de origen, en Luxemburgo, todos los efectos positivos que lograba en toda la población que accedía al método Tomatiz. Ellos traen el método a Colombia, hacen una serie de experimentos con niños en el área escolar, con personas con discapacidad, personas de la tercera edad, mayores, mujeres embarazadas, personas con otras enfermedades o síndromes, pero a partir de esa experiencia, usted decide convencer a la junta directiva de Asopormen para traer el método. El método, para las personas que no lo conocen, no es una tecnología económica, es una tecnología costosa, es un software de costoso mantenimiento, que hay su valor para la adquisición del método para cualquier paciente, pero también tiene efectos garantizados. Es una de las mejores inversiones que cualquier persona para mejorar sus habilidades de relacionarse con los demás, comunicativas, de estudio y de vida pudiera hacer por sí mismo o por alguien a su alrededor. Pero ¿cómo llega Tomatiza a los Santanderes de la mano de Asopormen? Bueno, Dairo, como tú lo dijiste, este método pues es costosito, pero nosotros en vista de las necesidades de complementar los tratamientos que ya teníamos nosotros o que estábamos realizando en ese momento en Asopormen,
lógicamente las terapias tradicionales, que son la terapia del lenguaje, ocupacional, física, psicología, y en ese momento el método ABA, pero creamos la necesidad y creíamos que había necesidad de complementarlas con otra cosa, lógicamente con el fin de innovar y de ayudar a nuestros usuarios. Entonces empezamos a estudiar varios métodos, y en ese momento se nos dio la oportunidad de conocer a la doctora Silvia Lozano, consultora Tomatis de Tomatis Colombia, y ella nos profundiza sobre el tema, nos hace ver todos los beneficios, cómo podría aportar a nuestra población, y lógicamente nos gustó mucho la idea. Pues con ayudas gubernamentales y eso pudimos conseguir unos fondos, y con Asopormen pudimos adquirir los equipos. Me pude capacitar yo, que como tú lo dijiste, no es nada barato, por eso el costo, desafortunadamente, entre comillas, porque realmente es una inversión, y es una inversión para toda la vida. Y hemos encontrado casos maravillosos y nos ha dado muchísima satisfacción. Nosotros iniciamos en el 2012, en marzo del 2012, ya son 8 años de labores, fuimos los pioneros, como tú lo dijiste, y muy contentos de poder servir a nuestra población. En el periodo de capacitación, importación de equipos, asesoría, manejo del software, darlo vía satélite con la casa matriz en Luxemburgo, hay mucho trabajo de estilo hormiga, concadenado, que se hace detrás de bambalinas para las personas que adquieren el método y para poder traerlo a este lugar de Colombia. El método Tomatis hoy, con los cambios tecnológicos, ya no depende de un equipo grande, formal, instalado en un centro Tomatis como tal, como lo tiene Asopormen, sino que gracias a los avances tecnológicos puede llevarse hoy de forma portátil a las aulas de clase, a la oficina, a la casa del paciente que lo requiere. Existen formas de entregar una capacitación un poco más informal a la familia para que pueda administrar parte del método con supervisión internacional y la supervisión del consultor más cercano, en este caso usted, para que puedan administrar el método. En algunos casos, en etapas iniciales y las fases principales se debe iniciar en el centro. Partiendo de eso, ¿qué población pudiera verse beneficiada con el uso del método Tomatis? ¿Qué logra el método Tomatis en ellos? Bueno, ¿qué población? Este es un método maravilloso que puede beneficiar a personas con y sin discapacidad. No es solamente para las personas con discapacidad, a nosotros, a cualquiera de nosotros puede beneficiarnos. Puede beneficiar a niños a partir de los 2 años, a jóvenes, a adultos mayores, a mujeres embarazadas, a personas que deseen aprender o profundizar en una segunda lengua. Entonces es muchísimas las aplicaciones realmente, Dairo. El oído pues es el receptor más importante de nuestro cuerpo, y son más de 80 estímulos que recibe el cerebro y proceden del oído. Pudiéramos hablar un poco, Asopormen es reconocido por la rehabilitación que ofrece a la población con discapacidad. Entre esos beneficios, el método Tomatis tenemos entendido que ayuda a alinear los nervios auditivos, la forma en que oímos y escuchamos, para proceder a darle a las personas una postura corporal en las que les permita tener mayor disposición de aceptación a todas las terapias a las que tienen acceso y de las que son objeto. Al tener disposición, postura corporal, brindarles energía, al brindarles energía, darles una capacidad de ejecución y de terminación de los logros, es cuando se empiezan a ver los cambios esperados en las personas que acceden. Por ahí usted tendría una tabla que nos iba a mostrar para ver a las personas los síndromes que pudieran tratarse con el método, ¿sí? Sí, claro que sí, Dairo. Yo te voy a mostrar
Te voy a mostrar a grandes rasgos y te la voy a ir desglosando poquito a poco. ¿Listo? Ya la estamos viendo. Sí, bueno. Los campos de aplicación son infinitos, pero les voy a hablar los más importantes, más o menos, y después vamos a ir ahondando poquito a poco. Bueno, en los trastornos de la atención, trastornos de la atención es importantísimo porque vamos a poder manejar desde lo más simple, que es que el niño no se concentre en un aula de clase o que nosotros adultos no nos concentremos y ya no tengamos ni memoria, podemos empezar a aplicarlo desde esa parte, hasta los trastornos más complejos, que es trastorno de la atención con y sin hiperactividad. Ya en los síndromes, en el autismo, por ejemplo, vamos a ir mejorando ese proceso. Por ejemplo, en los trastornos del aprendizaje, lo que yo les decía, desde lo más simple, desde el niño que va al aula de aprendizaje y se le dificulta concentrarse, se le dificulta memorizar, se le dificulta el aprender matemáticas, el aprender el español, o hasta los más complejos, que es la disgrafia, las discalculias, las dislexias. Podríamos mirar eso en el aprendizaje. En el lenguaje desde el momento de empezar a adquirir nuestro vocabulario, cómo nos expresamos, cómo estructuramos nosotros ese lenguaje, cómo escogemos nosotros esas palabras para poder formar frases. Eso lo empezamos a trabajar. Los retardos en el desarrollo del lenguaje, ya las más profundas, que son unas afasias, la disgrafia, las dislalias, las dislexias, todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Dentro de la motricidad y la coordinación tenemos, por ejemplo, las personas que tienen lesiones a nivel cerebral, que tienen dificultad en su motricidad, en su coordinación, desde los niños o desde nosotros, los que de pronto somos torpes a nivel motor, nos va a ayudar muchísimo. La parte de desintegración sensorial, que es tan importante, por ejemplo, ahora con nuestros chicos con autismo, vamos a manejar muy bonita esa parte porque nos va a ayudar en el sistema, sobre el sistema vestibular. El sistema vestibular, ustedes saben que es el que controla el equilibrio, controla la motricidad fina, controla la motricidad gruesa, el tono muscular. Entonces ahí es donde nos va a poder ayudar Tomatis. En el control de las emociones vamos a tener muchísimas oportunidades de trabajar porque nos va a dar energía, nos va a dar tranquilidad, nos va a regular el sueño. Entonces eso nos va a ayudar a empezar a controlar pues todo lo que tiene que ver con emociones, con problemas de depresión. En algunas ocasiones también nos puede ayudar. En los trastornos del espectro autista, ya lo había nombrado. ¿Por qué? Porque va a ayudar a que el niño esté más controlado, su parte motora va a estar más controlada, va a tener un contacto visual, va a estar mucho más atento, va a estar mucho más tranquilo, va a estar centrado, va a ser más consciente de todo lo que ocurre a su alrededor y por ende, pues, su escucha va a aumentarse y va a empezar a sentir la necesidad de comunicarse. Entonces, en este campo es sumamente importante y vemos, pues, los avances muy rápido, de verdad. Lógicamente, no es un milagro, todo es en compañía con las otras terapias. En el rendimiento académico, como les decía, desde lo mínimo, que es la atención, la concentración, hasta los procesos ya más complicados, que es una disgrafia o una dislexia.
La preparación para el parto, importantísimo en las mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque crea un vínculo hermoso con el bebé. La mamá va a tener la oportunidad de leerle a su hijo y él de escucharla. Entonces va a ser un vínculo. Aparte de eso, le va a dar energía, le va a dar tranquilidad, le va a dar seguridad. El parto va a ser mucho más rápido. Y lo más lindo es que ese bebé tomatiz, como lo llamamos nosotros, va a tener un desarrollo mucho más rápido, no va a tener problemas a nivel del lenguaje, va a ser un niño muy tranquilo, muy aplomadito, entonces va a ser precioso. Sin dejar de ser niño, ¿no? Sin dejar de ser niño, lógicamente. Eso sí, importante tu apunte. En todos los síndromes que tengan que ver con el tono muscular, que tenga que ver con la parte cognitiva, en todo nos va a ayudar. Me faltaba explicarles un poquito por qué, por ejemplo, en el síndrome Down, nosotros tenemos unos músculos a nivel de oído medio, unos huesecitos, y lógicamente para que estos huesecillos se puedan mover necesita de unos músculos. Estos músculos necesitan estar bien tonificados para que la onda sonora, el mensaje que nosotros le demos al niño o que ellos adquieran del entorno, lleguen adecuadamente, para que se muevan adecuado para que él llegue al nervio y suban adecuadamente a la zona del lenguaje. Cuando estos músculos son hipotónicos, están hipotónicos, no tienen un adecuado tono muscular, o hipertónicos, lógicamente los huesecillos no se van a mover como deben ser. Entonces, ¿qué va a pasar con el mensaje? Va a llegar recortado, no van a lograr la escucha como debe ser, sino que el mensaje va a llegar distorsionado. Y asimismo, los niños por eso es que no hablan o hablan entrecortado, como telegráficamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a aportar el método Tomatiz en estos niños con síndromes con tonos musculares bajos. También en una segunda lengua, porque si queremos aprender una segunda lengua, nosotros en nuestro idioma manejamos un grupo de frecuencias. Esas frecuencias van a ser diferentes en todos los diferentes idiomas. Entonces, ¿qué va a permitirnos Tomatiz? Empezar a adaptar el oído con esas nuevas frecuencias a través de la música para que cuando nosotros escuchemos palabras o que contengan esas frecuencias no vaya a ser tan sorprendente y tan desconocido para nosotros, y va a ser mucho más fácil hacer la recepción y lógicamente después la producción de esa habla en el idioma que estemos aprendiendo. Una reflexión. Asopromen tiene un programa para la población con autismo. El programa Tomatiz ha sido de vital ayuda para muchos padres de familia que han decidido que a la par del enfoque terapéutico ABA, su hijo o su hija reciban atención también bajo la perspectiva del método Tomatiz. ¿Qué cambios han conseguido en esos casos? Del cual ya tenemos varias experiencias significativas y exitosas que pudiéramos contarle a la población, a la comunidad, que se han logrado en esos niños y jóvenes con algún tipo de trastorno del espectro autista que han accedido al método Tomatiz. Bueno, Dairo, pues sí, como tú lo dices, la mayoría de nuestros chicos, gracias a Dios tenemos aquí pues la población y se han podido suplir de ese beneficio. ¿Qué pasa cuando llega un niño con autismo? Realmente el niño está desorientado, su atención está completamente dispersa, generalmente es muy poco el lenguaje que tienen, su parte motora, su parte sensorial está afectada. Entonces, con la ayuda empezamos a trabajar su sistema vestibular. ¿Y qué logramos? Logramos que el niño esté tranquilo, esté menos impulsivo, esté más concentradito, más quieto, y lógicamente al tener un mejor contacto visual, el niño va a empezar a aprender.
Empieza su aprendizaje desde el reconocimiento prácticamente de su familia, el reconocimiento del entorno, el reconocimiento de su familia, por decirlo así, y empieza él a reconocerse a sí mismo. Y de ahí empieza a crear la intención comunicativa. Hemos tenido casos preciosos, casos de chicos de 7, 8 años que nunca en la vida habían dicho mamá, por decirlo así. Pero quiero que quede claro, Dairo, no queremos que los niños hablen por hablar, ¿no? El objetivo es que se comuniquen. Hemos logrado que los niños empiecen a hablar y, lógicamente, en compañía de nuestra terapia del lenguaje, de las terapias de neurodesarrollo, empiezan a orientarles esa parte comunicativa y empieza el niño a crear esa intención de comunicarse, y nosotros le vamos ayudando a que él empiece a estructurar su lenguaje a nivel cognitivo, empiece a estructurar y empiece a comunicarse realmente. Entonces esos cambios han sido muy lindos en nuestra población. María del Pilar, pudiéramos entonces, para las personas que se preguntan cómo se ejecuta el método, las características del mismo, el tiempo requerido para hacer el método en sí posible y que se pueda marcar un derrotero de metas y logros a mediano, a corto o a largo plazo, de acuerdo a los requerimientos de la persona, por su edad, por su síndrome, por su necesidad educativa o por los requerimientos personales que quiera. ¿Cómo podemos describir el método desde el día 1 hasta el día final? Bueno, quisiera primero, cuando llegan acá, ¿qué pasa cuando llegan a Sopormen? En Asopormen, pues entran conmigo, yo les explico muy bien en qué consiste todo el método. Tenemos una entrevista, se hace una historia. Viendo. Sí, se hace la historia clínica, se le hace una evaluación muy completa a la mamá, se indaga desde el momento prácticamente de la concepción hasta el momento actual, con el fin de mirar a ver qué es lo que pasa, porque ¿qué es lo que hace Tomatis? Tomatis toma la dificultad desde las bases, desde lo interno, ¿sí? Cuando llegan los tratamientos, por ejemplo, una terapia del lenguaje, es que el niño mire y repita y diga, pero Tomatis va desde la parte interna. Entonces vamos mirando a ver qué bloqueos hubo desde esa infancia, qué frecuencias fueron las que se bloquearon, si fueron las más altas, por ejemplo, si fue en vientre materno o cuando nació. Uno va indagando con la mamá y va mirando cuáles han sido los problemas para, lógicamente, después hacer una adecuada programación. Entonces, lo primero es la entrevista. Si requiere de evaluación con el test de escucha, se hace. Eso es más o menos a partir de los 5 añitos, cuando el niño comprende y obedece órdenes pues complejas, porque es una audiometría. Luego, entonces, se hace una programación según las necesidades, la hace la terapeuta, la coordinadora o consultora Tomatis. Luego inicia sus sesiones de escucha. Inicialmente son pasivas. ¿Qué es pasiva? Que el niño solo va a escuchar, o la persona, no hablo solo de niños, el adulto o la persona que entre, el usuario, va a hacer su escucha pasiva mientras hace unas actividades en su periodo de la terapia, por decirlo así. Luego tienen unas sesiones activas, que es a través del micrófono, entonces él puede hablar, él puede leer. Eso va creando conexiones diferentes que van a ayudar pues al proceso de la terapia. Luego se hacen más o menos 3 fases. Ya ahorita les voy a explicar cómo son esas 3 fases. Después de hacer ese ciclo, se hacen unos refuerzos direccionados. Voy a pasar otra diapositiva que nos van a explicar. Ahí la estamos viendo. Sí, es el ciclo básico. Consta de 3 fases. La primera fase, dependiendo del equipo, si es el TAP, que es el fijo que tú nombrabas,
o el TOCSAP, que es el portátil, pues tiene una variación en los días de la fase. En uno, en el TAP, en el fijo, en el que manejamos aquí en sede, son 15 días, 2 horas diarias, la primera fase. Si es el TOCSAP, el portátil, o en el que podemos trabajar en casa o lo tenemos en San Gil también, son 13 días, 2 horas diarias. Esta duración de los días va a variar según la edad del usuario, porque si es un niño menor de 5 años ya no van a ser las 2 horas diarias, sino que va a ser menos, va a ser 1 hora y media o va a ser 1 hora dependiendo de la edad. Esto pues puede aumentar, entonces ya no van a ser 15 días, sino 20 días la primera fase. Terminada esa fase, de ese ciclo, de esa primera fase, se hace un descanso de 6 semanas. Lo ideal es que sea 6, puede ir entre 4 y 8 semanas. Ese descanso es el descanso de la escucha, más no el cerebro. El cerebro es la fase de integración cerebral. El cerebro se encarga de procesar todo lo aprendido durante esa fase de escucha. Luego, a las 6 semanas, volvemos a una segunda fase de escucha. Entonces, se hace de 10 días, si es con TAP acá en el instituto, si es con el otro equipo portátil, se hace de 13 días, también 2 horas diarias, y también va a depender, lógicamente, de la edad del usuario. Terminada esa fase, se hace otro receso de escucha de 6 semanas, y luego se inicia una tercera fase. Lo mismo, 10 días o 13 días, 2 horas diarias, o puede depender de la edad del niño. Terminado este ciclo básico, que se lleva más o menos 5 mesecitos, más o menos, ese ciclo, se hacen refuerzos direccionados. ¿Por qué es tan necesario hacer los refuerzos? Porque en ese ciclo básico yo estimulé todo el cerebro, pero generalmente pasa que los chicos, pues dice la mamita, ay no, todavía no se queda muy quieto, o ya se queda quieto, pero su lenguaje no está como yo quisiera. Entonces se hacen los refuerzos direccionados, enfocados en lo que la mamá o las necesidades reales del chico, o que el neuropediatra pues ve la necesidad de que sigamos con la parte motora, se sigue trabajando la parte motora. Entonces se hacen esos refuerzos direccionados cada 3 meses, ya no es cada 6 semanas, sino que es cada 3 meses. Si los niños o los pacientes o los usuarios no son tan comprometidos, se puede hacer cada 6 meses o cada año, pues según la necesidad. Expliquémosle a las personas el concepto comprometido. Comprometido no es su dedicación al tratamiento, sino comprometido es por las circunstancias que lo llevan a buscar el método. Exacto, sí. Cuando tienen mucho compromiso cognitivo, cuando tienen mucha problema a nivel motor, cuando los problemas a nivel de académicos ya se les salen de las manos a los papás, que ya con terapias, las terapias comunes no le hacen, entonces empezamos a trabajar fuertemente con Tomatis, y si se requieren más fases, entonces cada 3 meses se hacen los refuerzos. Cada 3 meses se hacen los refuerzos, María del Pilar. Voy a quitar un poco la diapositiva para vernos nosotros, pero habría la necesidad, o eso es erróneo decirlo, que nunca se va a repetir las fases. Lo primero que se hizo después del test de escucha, primera, segunda, tercera fase, nunca se va a volver a hacer, sino que a partir de recibir el método en sus 3 fases características, solamente se prosiguen con refuerzos, según necesidad. Según la necesidad. Que tengamos que trabajar, seguir trabajando, que ya trabajamos la parte motora y pasamos a una fase de lenguaje, por decirlo así, pero requiere reforzar la parte motora, nos podemos devolver, ¿sí? A reforzar esa parte motora hasta que logremos nuestros objetivos, lo que nosotros tengamos dispuesto para trabajar con los chicos.
En este momento de pandemia, donde la forma de prestar el servicio de educación en todos los colegios públicos y privados y en las universidades se cambió y la gente tiene que estar de forma remota recibiendo educación, el método Tomatis, ¿cómo puede ser un aliado para los niños en etapa escolar, primaria, incluso secundaria, en estos momentos donde no hay un profesor in situ, donde no hay una orientación constante? El método Tomatis viene a ayudar y a aportar toda su ciencia e investigación para mejorar el rendimiento académico, ¿no? Claro que sí, podemos aprovechar en este periodo. Si no quieren venir, aquí las puertas están abiertas, estamos cumpliendo con todos los protocolos, pueden venir a la institución. Si no se puede, pues nosotros estamos dispuestos a ir a sus casas, contamos con el equipo portátil que también presta pues los mismos beneficios porque es del método Tomatis. Entonces, aprovechar este tiempo para ir mejorando todas esas dificultades que tenemos presentes. Son más los logros del método, de pronto haya de pronto una desinformación. Hay que decirle a la gente también que a partir del éxito del método Tomatis en el mundo, en especial en Colombia, muchas personas han decidido hacer competencia desleal del método, trayendo aparatos de estimulación auditiva, o psicomotora que no tiene los efectos del método, pero que ha servido para engañar a padres de familia de que le va a crear cambios positivos en sus hijos o los pacientes en los que se quiere administrar. Hay gente que empezó hace muchos años a hacer terapia Tomatis a domicilio cuando ni siquiera había la tecnología para prestar tal terapia. Y hay gente que ha caído en el engaño y por eso ha recibido un método en las condiciones que no debe prestarse y ha creado unos efectos que no son los esperados cuando se hace método Tomatis con los equipos estandarizados, con los equipos supervisados internacionalmente desde Luxemburgo y sin la intervención de un consultor preparado. ¿Quiénes son entonces los profesionales exclusivos para prestar el método Tomatis, para tener certeza de lo que se está adquiriendo y de los resultados que se están esperando? Mira, Dairo, nosotros cuando nos capacitamos, nosotros adquirimos una licencia de funcionamiento y esa licencia solamente la expiden desde Luxemburgo, desde la casa matriz. Entonces tenemos que exigirla cuando nos ofrezcan, tenemos que mirar a ver si la persona es consultora. Aquí en Bucaramanga puedo decirles que somos solamente 2 consultoras. Entonces, de ahí pueden ustedes exigir que les muestren el certificado para que estén confiados de quiénes son las personas que los van a atender. Pueden ser práctico 1, práctico 2, práctico 3. Yo no les recomiendo un práctico 1 porque es una persona que apenas sale en 4 días en este momento capacitada para lanzarse a atender a un usuario sin tener mucho conocimiento. Mínimo debe tener tres niveles. Yo, afortunadamente, en el momento en que me capacité, tuve la oportunidad de hacerlo un año completo. Ahorita, pues, es realmente corto el tiempo que duran capacitándose. Pero entonces sí les recomiendo que pidan esa certificación. La persona que vaya a realizar Tomatis tiene que tener su licencia actualizada y tiene que tener sus documentos como consultores o como prácticos, práctico 1, práctico 2, práctico 3. Pudiéramos volver a la diapositiva donde está la lista de todos los usos o las personas que pudieran beneficiarse para otra vez señalarlos a la comunidad. Claro que sí, Dairo. Aquí está. Es importantísimo que tengan en cuenta que no solo las personas que tienen dificultad en estos campos, esto también nos puede beneficiar. ¿Cómo nos puede beneficiar? Nos va a dar a todos, las personas
sin discapacidad podemos beneficiarnos con más capacidad de atención y de concentración, con más memoria, mejora nuestro lenguaje, mejora muchísimo la voz, mejora la lectura, la integración de esta, el análisis a nivel de la lectura, a nivel del texto, mejora la coordinación en todos nuestros movimientos, en toda la psicomotricidad, aumenta la madurez psicoemocional, mejora la comunicación con nosotros mismos, que es tan importante para podernos relacionar con el mundo exterior, con los demás. ¿Cómo va a hacer eso? Nos va a dar la posibilidad de analizar antes de hablar, que eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falta a muchos. Somos muy impulsivos y hablamos sin pensar, entonces eso nos lo va a dar Tomatis. Nos va a dar energía física, mental, psicoemocional, nos va a dar motivación, nos va a dar esa motivación para vivir el día a día, nos va a aumentar nuestra autoestima, vamos a estar felices de podernos relacionar con los demás, vamos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, nos va a facilitar el trabajo, vamos a estar menos susceptibles a la fatiga, nos va a dar conciencia de sentirnos más dinámicos, más vitales, nos va a dar como ganas de ejercitarnos, de hacer ejercicio, porque a veces esa misma monotonía del día a día, esa misma falta de ejercitación produce en nosotros desmotivación, apatía, ¿sí? Falta de confianza en nosotros mismos. Entonces mejora la calidad del sueño, importantísimo eso, hasta nuestro sistema digestivo nos ayuda a mejorar. Disminuye el estrés, la ansiedad, la tensión psicoemocional. Son muchísimos los aspectos que pueden mejorarnos a nosotros el método Tomatis, desde los más chiquiticos hasta los adultos mayores, hasta los 100 años. Entonces es algo pues maravilloso realmente. Vamos a contarle a la gente entonces que llevamos cerca de 9 años prestando el método Tomatis en los Santanderes, fuimos pioneros, trajimos el software y los equipos desde Luxemburgo para prestarlo en la ciudad de Bucaramanga. Hay que estar atentos de encontrar consultores certificados y entrenados hasta el último nivel. Los consultores tienen entrenamiento constante. Y también contarles de que Tomatis Azopormen lo encuentran en la carrera 36, número 4241, en el teléfono 645-4532, y desde hace un año exactamente estamos también prestando el método Tomatis en nuestra sede de San Gil, en la carrera 17, número 3508, piso 2, antes del Centro Comercial San Gil Plaza. Allá pueden adquirirlo y conocer más del método en el teléfono 317-279-4678. En estos momentos de pandemia estamos surtiendo todos los protocolos de bioseguridad necesarios, donde las personas pueden venir a nuestras sedes para recibir el método, y gracias a la tecnología desarrollada por Tomatis ya contamos con equipos certificados y licenciados para ir a sus casas y seguir llevando este método que verdaderamente transforma vidas. Agradecemos a la consultora Tomatis, María del Pilar, por aceptar esta invitación y darnos a conocer desde su experticia todo lo que se puede lograr en una población que cada día con el método Tomatis hace logros, cambia vidas y genera felicidad en las familias de ver metas que antes se veían inalcanzables en niños, jóvenes, adultos mayores, personas que adquieren el método con un propósito especial. Gracias, María del Pilar. Gracias a ustedes, gracias a ti, Dairo, por invitarme, y gracias a ustedes por atenderme. Y los esperamos, no se pierdan esta oportunidad, es una inversión para su vida, para los niños, para los adultos, para todos. Si me permite, Dairo, un sí. minuto, quiero hacer una propaganda. Próximamente vamos a tener el programa de integración sensorial, y en este programa vamos a incluir Tomatis. Entonces va a ser un método precioso, se va a llevar a cabo para niños y para adultos mayores. Una pregunta, ¿hay alguna EPS actual que
respalde el método Tomatis, que ya haya conocido sus efectos y que haya autorizado que algunos niños por sus requerimientos particulares se les haya autorizado el método? Sí, tenemos Avanzar Médico, Avanzar Médica nos ha mandado varios usuarios, Sura y Sanitas también hemos tenido usuarios de esas EPS. Y hemos contado con el doctor Iber Villamizar, que él es un fan de Tomatis, porque ha visto los logros que han sido muchísimos, de verdad. Nosotros hemos atendido, yo creo que a más de 200 niños y le hemos brindado la oportunidad de bienestar, tanto a sus familias como a nuestros chicos. El método Tomatis entonces tiene casi un 99.9% de satisfacción en los usuarios o los familiares de estos, quienes viven el método y se convierten en el voz a voz del éxito de este método que tiene para muchos síndromes y para muchos requerimientos de la población colombiana. Les invitamos entonces a que nos consulten, nos llamen en la ciudad de Bucaramanga o en la ciudad de San Gil para que puedan acceder al método Tomatis y vivir la magia de transformación para toda la vida como una única inversión. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.